Bueno, entonces, a ver, la idea es que vamos a corregir el cuadro comparativo de la consigna número 5. ¿Está? Vamos a ir viendo en qué puntos ustedes tuvieron dificultades. Decime. Yo me quedé en el Congreso del Poder Judicial de ahí para... A ver, dame un segundito, que lo busco acá en el... Y bueno, la situación de los ciudadanos y las personas Pará. Pero si recién lo había abierto al libro, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasa con la Constitución y el cuerpo de leyes durante el régimen democrático? Yo puse la ley. Perdón, ¿vos te diste cuenta que arriba hay una pregunta que dice ¿qué pasa con la Constitución y el cuerpo de leyes? ¿Qué pasa con los derechos y garantías? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con? En realidad, así había que responder el cuadernillo, digamos, el cuadro comparativo. Vos no te diste cuenta de eso, ¿no? Sí, pero la verdad es que, bueno, está como medio. Está medio ¿qué? Entra en contexto igual, pero bueno, no es justamente lo que teníamos que contestar, pero entra en el contexto. ¿Qué quiere decir? No era justamente lo que teníamos que contestar, pero entra en el contexto. O sea, está bien contestado. Escribido. Bueno. Ni tampoco está bien. Está bien, coronel, no se haga drama, tiene una estrellita dorada en la frente. Bien, no seas celoso. Son los logros de coronel, no la menosprecie. Bien, no, a coronel la está celando. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, vayamos con el primero. ¿Alguien tuvo problemas para responder la parte de Constitución y cuerpo de leyes? ¿Democrático? En el régimen democrático. Es muy simple. Ahí tenés que poner, a ver, es sentido común, no te pido que hagas una respuesta literal, sino decir, se mantiene en vigencia, es el que domina, es el que controla, es el que determina. En última instancia estamos hablando de exactamente lo mismo. Está en vigencia. A diferencia del régimen autoritario, que se suspende, pierde en vigencia. ¿Qué pusiste vos? Sin límites. ¿Sin límite? ¿Qué quiere decir sin límite? Quiere decir que está... O sea, básicamente no, sin controles. Porque eso es lo que decía el libro, como yo lo leí, lo entendí así. Básicamente, vos tenés algo como presidente, no importa, porque, o sea, estás rompiendo la ley, no importa si es el presidente. Bueno, pero perdón. Pero yo no te pregunto por el presidente. Yo te estoy preguntando por la Constitución y las leyes. Bueno, sí, pero yo me guío por eso. No importa, yo me entiendo. Bueno, pero usted me tiene que entender si no me vas a entender. Correcto. Entonces, vamos de vuelta. Porque te lo pregunto más abajo. Yo te pregunto más abajo qué pasa con las autoridades. Hacen lo que quieren. Bueno, pará. Vamos con el primero, Constitución y cuerpo de leyes. Hay, en el régimen democrático, ustedes tienen que poner que son los que dominan la vida diaria. Son los que priman, es todo lo mismo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. El primer cuadro. Constitución y cuerpo de leyes, régimen democrático. ¿Qué digo? Son los que dominan, son los que están, son los que predominan, son los que controlan la vida de la sociedad. En última instancia estamos hablando exactamente lo mismo. Sí. Se basa en la ley y en la legalidad que tienen todos los ciudadanos contra la ley. Está perfecto. Está perfecto lo que pusiste. Se basan en la ley, en la legalidad, todos los ciudadanos, etc. En el primer cuadro. Segundo cuadro. Régimen autoritario. Constitución y cuerpo de leyes. ¿Qué va ahí? El texto, yo lo dije también.
En un régimen autoritario o en un golpe de Estado, etcétera, etcétera, automáticamente se suspenden todas las leyes. Es lo que vos decías, que pueden gobernar sin límites. En realidad no es tan así, pero sí es cierto. La ley se suspende, aunque nuestra Constitución en la reforma de 1994, Era 1957. la última reforma es de 1994, nuestra Constitución en 1994 introdujo a propósito, debido a toda nuestra historia pasada de golpes de Estado, y más que nada con lo que pasó en la última dictadura militar, introdujo que, a pesar de que pueda llegar a haber un régimen autoritario, dictatorial, lo que sea, la Constitución va a seguir en vigencia. No es lo que dice un artículo 36. No recuerdo el número de artículo. Me parece que sí. ¿Perdón? No digo que la Argentina sufrió muchos golpes de Estado. Yo sabía dónde son los La Argentina sufrió muchísimos golpes de Estado y gobiernos militares. Gobiernos militares fueron 6. Ahora, golpes de Estado fueron muchos más, porque yo te lo dije el otro día. Golpe de Estado es un intento de, pero no necesariamente puede ser exitoso, entre comillas. Sí, pero no sabía que la Argentina había tenido tantos. Sí. Pensé que había tenido uno solo. No. La Argentina tuvo muchísimos. Yo vi 6. Y es más, No, pero yo decía, yo también busqué, y lo que yo leí decía que eran 6 solamente habían sido exitosos. Eso es lo que yo leí. perdón, sí, acá en Argentina sí. Perdón, quiero aclarar algo. Por exitosos me refiero que lograron tomar el poder. A eso me refiero con exitosos. Toman control de gobierno, sí. Perdóname, y para cerrarte la idea, guarda, porque en el mundo sigue habiendo gobiernos dictatoriales. Hace relativamente poco, esto yo les expliqué, se los dije a ustedes, hay un país que se llama Myanmar, que está en el sudeste asiático. Señalo para allá porque no sé por qué señalo para allá, porque señalo para allá. En el sudeste asiático está entre, para que vos te ubiques más o menos, entre la India y Vietnam, más o menos en esa zona. Que hace relativamente poco, creo que fue hace 2 meses, sufrió un golpe de Estado, que yo les dije que estaba esta chica haciendo una clase de aerobox, no sé de qué era, que ella está, digamos, está parada de tal forma que se ve toda una avenida principal ahí en la capital de Myanmar y empiezan a pasar los camiones militares que van a hacer el golpe militar y ella haciendo la plena clase como si no pasara absolutamente nada. Porque para ella era un día más. Nadie le avisó que iba a haber un golpe de Estado, obviamente, ¿no? Pero a ver, a lo que me refiero, golpes de Estados lamentablemente sigue habiendo en el mundo. En Asia también hubo, hoy en el año 2021. Sí, Myanmar, eso es Asia. Yo no lo puse, me parece. Bien, Armenia me dice a mí. no sé, el caso de Armenia no sé qué situación está Armenia en este momento. El último que vi que Hay que para acabar. 2020 era uno de Malí. ¿De dónde? Malí. Mali. Mali. No, la verdad que no estoy al tanto de eso tampoco. Armenia. ¿Ves? Puede ser si él me dice de recién Armenia. La verdad que, a ver, Yo cuando lo busqué, la gráfico de los golpes de Estado, me salió el último, me salió el en Asia, en Armenia. sí, te repito, o sea, no estoy al tanto de todos los que pasan. Hay algunos que me van llamando la atención puntualmente. El mundo es muy grande como para llevar registro de cada uno, ¿no? Pero sí, lamentablemente sigue pasando. Y esto tiene que ver con que la democracia, aunque a vos te parezca mentira, es algo muy frágil. Y te puedo dar un ejemplo. La democracia más antigua que existe en este momento en el mundo, nos guste o no, es Estados Unidos. Y Estados Unidos en febrero sufrió una situación que golpeó duramente a la democracia norteamericana cuando este grupo de personas entró a la fuerza del Congreso de los Estados Unidos. O sea, vamos de vuelta. Las democracias son algo muy frágil. Y depende de la población mantener a esa democracia frente a esa fragilidad. ¿Se entiende esto? No. Sí. Y es muy simple, Sereno. A ver,
las democracias se sostienen porque la población quiere sostener esa democracia. Si la voluntad de esa población es la de no cuidar a esa democracia, va a terminar cayendo por su propio peso. Y este estilo de vida, de libertades que nosotros tenemos, existen en una democracia. ¿Viste que en Netflix está lleno de series de mundos post-apocalípticos que pasó algo y muere la democracia? Está bien, son cuestiones apocalípticas, son cuestiones que nada, media fantasía, pero guarda, no tan fantasía. ¿Se entiende? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente mañana se acabe la democracia en la República Argentina? No, mañana se cierra todo. Aún así sigue siendo democrática. Con coronavirus y pandemia y todo, sigue siendo democrático. Porque el que manda es la ley. Y la ley es la que le permite al gobierno tomar estas decisiones. Está bien, vos me dirás, sí, pero hay mucha gente que no está contento. Bueno, sí, nadie dice lo contrario. Porque a nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta estar viviendo esta situación. Pero la realidad es que si vos mañana te contagiás, cosa que esperemos que no, pero si te contagiás, vos vas a querer tener una cama en el hospital donde te puedan atender. Y si vos dejás que el sistema colapse, el sistema va a colapsar. Entonces vos tomás medidas en situación a eso. Yo a ustedes les expliqué 20.000 veces que existe algo que se llama el estado de sitio. Típico de gobierno dictatorial el estado de sitio. Lo primero que hacen todos los gobiernos dictatoriales, estado de sitio, desde el día 1. Desde el día 1. Y el estado de sitio dice, perdés todas tus garantías, perdés no todos tus derechos, etcétera. Literalmente no todos, pero bueno. Se te corta tu libertad de circulación, se te corta tu libertad de esto, perdés. Pero también existe por la ley el estado de sitio. Es decir, la ley establece el estado de sitio. Te puedo dar 3 millones de ejemplos. Ejemplo 1. Mientras se produjo en Estados Unidos, se produjo un huracán que fue Katrina, en el año 2005 creo que fue, por la situación que murió muchísimas personas, inundación, agua por todos lados, desastre, hizo Katrina en Nueva Orleans, se declaró el estado de sitio en Nueva Orleans. Se declaró el estado de sitio y fue el ejército norteamericano a poner orden en esa situación. Se le cortó el chorro, básicamente. Bueno, ¿y por qué hicieron eso? Y porque, bueno, es lo que pasó. Porque hay que imponer el orden a toda costa. Pará, estaba antes él. Hay que imponer el orden a toda costa. Estado de sitio. La ley prevé el estado de sitio. Sí. Que un gobierno democrático también puede poner un estado de sitio. Sí. Puede ser el hecho ahora del coronavirus. Se le llama estado de sitio, España creo que le llama estado de emergencia. Le cambiamos el rótulo, pero en la práctica es lo mismo. De que no estoy 100% seguro, pero sí tengo entendido, acá creo que no se aplicó el estado de sitio. Acá se... ¿Dónde es acá? Especificame acá. Sí. Bueno, porque según tengo entendido, toda esta medida de la cuarentena y todo eso se estableció con un decreto. ¿No? Sí. Pero pará. No confundamos naranja con mandarín. Acá en Argentina varias veces se ha declarado estado de sitio. La última vez que yo recuerdo que se declaró el estado de sitio fue durante la huelga de policías hace varios años atrás, no recuerdo ahora cuánto. Se impuso el estado de sitio debido a que faltaba policías para poder vigilar las calles. Y se impuso el estado de sitio y listo, se cortó el tema. Vos decís, pero no era una democracia, sí, porque justamente la ley prevé estas situaciones. Entonces, el estado de sitio, el estado de alarma, el estado de excepción o el toque de queda, llamarle como quieras, estamos hablando de lo mismo, está previsto en situaciones de sociedades democráticas. ¿Es una herramienta que utilizan los gobiernos autoritarios, dictatoriales? Sí, pero no es exclusivo de ellos. Mañana, a ver, pasa un desastre, qué sé yo, por decirte, estalla un volcán acá en el medio de la Pampa. Se arma el desastre total por un fenómeno natural, sí, está todo bien. Y
el gobierno lo primero que va a hacer es imponer el orden para que esto no se desmadre tampoco. Entonces es una medida racional, es una medida legal. Pará, estaba Coronel. Sí. No, no digo, iba a decir algo, porque estaba intentando llegar, estaban llevando una tarea y no se pegaba. Bien. Se desarrolla. Sí, dale. Iba a decir que hace no mucho, en el 2019, cuando fue todo lo de Chile, del octubre y todo eso, bueno, en ese periodo, no sé, fueron unos meses, que también se estableció el estado de sitio ahí en Chile. Sí. Que bueno, que salió la policía acá. Sí, sí, sí. Y que justamente eso hizo enojar más a la gente porque salió el militar de la calle. Vamos a vuelta. En toda situación de estado de sitio siempre enoja a la gente. Porque obviamente le saca cosas que le gusta tener. Y eso es lo que yo trato de enfatizar. La democracia no es algo dado ya y se va a quedar para siempre. La democracia es como una flor. Todos los días ustedes tienen que salir a cuidarla. Todos los días ustedes tienen que tomar medidas para que justamente esa flor siga creciendo y siga brillando como todos los días. ¿La democracia es un sistema perfecto? No, obviamente que no. Tiene problemas. Tiene problemas. Pero claramente la democracia es el mejor sistema que tenemos. De entre todos es lo mejor que tenemos. Hasta que se invente un sistema mejor. Cuando inventen un sistema mejor, hablamos. En el mientras tanto, estamos acá. Entonces, no trato de decirte, conformate con esto y cerrá la boca. Trato de decirte, mirá, la sociedad lleva 200.000 años de existencia, y en 200.000 años de existencia, esto es lo mejor que se nos ocurrió. Te invito a mejorar la democracia. Te invito a aportar ideas que mejoren la democracia y lo hagan algo que sea mucho más fluido y mucho más justo para todos. Pero yo te lo digo así, la democracia tiene problemas. Si le vamos a encontrar un problema, le vamos a encontrar. No, por eso te digo, ahorrate el viaje, te lo reconozco. ¿Está? Pero vamos de vuelta, ¿qué es más fácil? ¿Sostener la democracia o dejar que caiga? Dejar que caiga es lo más fácil. Y créeme, cae fácil la democracia. Depende de nosotros sostenerla. Hubo 6 gobiernos militares acá en la Argentina, sin contar los que hubo en otras partes del mundo, y obviamente cayó así nomás la democracia. Y la pasamos mal, ¿eh? La pasamos mal. Bien, continuamos. Derechos y garantías en un régimen democrático son los que dominan, son los que prevalecen, son los que ponen, digamos, un mínimo de vida para las personas. No sé cómo lo respondieron, pero es eso. En el régimen autoritario, derechos y garantías se suspenden. Yo puse se cumplen y protegen en régimen democrático. Sí. Y no se cumplen y se vulneran. Exactamente. Yo puse, viven bajo condiciones de libertad. Sí. En el régimen democrático. Yo que hice todo mal, señor, hice todo mal. Básicamente el cuadro ni me lo respondo en la. A ver, las autoridades, régimen democrático. ¿Qué pasa con las autoridades en un régimen democrático? Y fácil. No violan nuestros derechos, Perdón. ¿Cómo dijiste? nos protegen, no violan nuestros derechos civiles. Bueno, está bien. Bueno, o sea, sí, pero no. Pero las autoridades, a ver, las autoridades, ¿cómo surgen? ¿Cómo salen? Del gobierno. No. No, En un régimen democrático, no. Bueno, pero no me dejan de terminar. Ah, bueno, discúlpeme. Lo que pasa es que tarda mucho. A ver, dale. No nos obligan a pensar igual. Tienen limitaciones y permiten la participación del civil en una conformación del gobierno. Bien. Ahí ahora sí, la cerraste bien. Claro, bueno, Ese es el autoritario. No, democrático. el autoritario es lo contrario. La participación de los ciudadanos. Lo pusiste al revés, porque, a ver, Y en el otro puse detener los posibles abusos de más sectores más fuertes, el gobierno, pero hace de todo. bien. Perdón.
Pérez, Stork, Moreno, etcétera. Ustedes están corrigiendo, ¿no? Van corrigiendo el cuadro, ¿no? Profe, yo lo entendí mal. Sí. Entendí que quiénes eran las autoridades. Yo Entonces, también. en el democrático puse el poder legislativo, policial, eso. Y en el régimen autoritario puse el gobierno de facto, la fuerza presidencial, pero lo entendí mal. No, yo puse una sola persona o un grupo político. Yo puse en la autoridad y puse en democrático, puse muy bien político. Básicamente hice todo mal. Ah, y en el trabajo le entregué la 3, la 4 y la 5. Bueno. Pero la tengo acá. Bueno, no hay problema, no hay problema. Corrijan eso y seguimos. ¿Cómo era en el régimen autoritario? En el régimen autoritario, las autoridades se imponen por la fuerza, toman el poder por la fuerza, y se manejan en la ilegalidad. En esencia es eso. Que la autoridad está dando. ¿Sí? Las autoridades del régimen autoritario. Vean nuestros derechos ejerciendo su poder sin limitación alguna o legítimos ante la misma ideología. ¿No se pone en régimen democrático de la autoridad? No, Entonces, estoy en autoridades régimen autoritario. Autoridades democráticas, ¿qué sería? Ahí se ve para hacer la cita. bueno, el que yo le dije era democrático y el autoritario, ¿cómo sería? Porque entonces yo lo dije mal. Toman el poder. Perdóname, lo que vos pusiste, lo que vos recién me leíste, Era democrático. no, es autoritario. No, bueno, está bien, que eso es lo que estaba diciendo yo. Yo dije que leí que era autoritario y me dijo A ver, léelo otra vez. prohibición de la participación de ciudadanos en la formación de gobierno. Autoritario. Eso es autoritario. Y bueno, ¿Y es el que estoy leyendo? pero eso es lo que yo le leí, me dijo que era democrático. Me acaba de decir eso, por eso le voy a cambiar. No, le hice la foto. ¿Vos leíste otra vez? No. No, yo lo que leí. Bueno, a ver, vamos de vuelta, Estaba leyendo, era democrático. Estaba en democrático. Yo por eso le leí eso, para saber si era el otro. Bueno, evidentemente no nos Eso entendimos. se confundió y- Bueno, dejá de marcar las culpas y dale. Y bueno, está bien eso. Bien, ¿y de democrático qué pusiste? Detener los posibles abusos de sectores más fuertes gobiernos y ascenderse de todo. Podés leerlo un poquito mejor si te lo puedo entender. Detener los posibles abusos de sectores más fuertes, gobiernos más fuertes del gobierno, y asegurarse de los derechos de todos. Eso yo. Bien. Agregá la parte de cómo son designados. Acostadito, abajo. A ver, tenés espacio abajo para poder escribirlo. Bueno, ¿Qué es el coso? No sé qué es el coso. ¿Cómo son designados? ¿Cómo se designaron el gobierno? Por voto popular. Todo el práctico para poder hacer la votación. Sí. Por voto popular, coronel, por voto popular son designados. Bien, Una mucha. sí. Bienvenidos extra. Régimen democrático, estado de sitio. Ya lo acabamos de hablar, nos adelantamos, así que bien. ¿Qué es eso? No, estoy esperando a que se me seque porque ahora se doy vuelta la mano. Bueno, Sí, yo puse algo así. Puse el ejemplo de la cerrada, Tenía, mira. y ya se puede hacer condicionales. Y otro se da. Y en el democrático se da si se coloca el gobierno democrático. bien. Bien. A ver, régimen democrático, estado de sitio.
lo hablamos recién, es Acá está diciendo. no. No. Estado de sitio. El estado de sitio en régimen democrático es una situación legal. Yo puse considerado como medida excepcional dictada solo en circunstancias extremas de gravedad para el orden público, la seguridad común y la paz interior. Perfecto, mucho mejor respuesta esa. Esa tuvo reunión. Acordate que estoy grabando. Dale. Considerado como medida excepcional dictada solo en circunstancias de extrema gravedad para el orden público, la seguridad común y la paz interior. Perfecto. Está buenísima esa respuesta. Yo pensé que deja, o sea, es como que no deja sin lugar si se reactiva al gobierno efectivo. Cualquier muestra. Borrá. Sí, ya igual ya también. Bien. Excepcional. Excepcional. Quiere decir que es una medida rara, que se da en circunstancias muy puntuales, de conmoción interna o de desastres naturales. Moreno, estás muy callada. ¿Eh? Medidas raras que se dan en No entiendo lo que dice. el apellido. Ah, no, vos no sos moreno. ¿En circunstancias qué? Bien. Por desastres naturales. Para. Ok. Pensé que eras, no sé por qué, ¿dónde saqué que eras moreno? Bueno, Delgado, te tengo anotada 2 veces. Estás anotada 2 veces. Figurás Aldana-Delgado y Al 324, 34, ¿qué dice acá? Aldi, 34. ¿Cuál de las dos? Yo se la pregunto. Para tener mucha caricia. Una dice Aldana Delgado, la otra no dice nada. ¿Qué es la otra? ¿Cuál de las dos es la otra? La que no dice nada. La que no dice nada. Aldana-Delgado. Perfecto. Listo. Eliminado. Y Pamela Aya sigue O. Con COVID positivo. ¿Tiene COVID? No, sí. O sea, sí, también con- Bien. No es obvio, pero igual ya queda bien recetado. Nosotros nos Sí, liquidamos. pero no es necesario que todo el día diciendo. Democrático. Bien. En el democrático, el Congreso y el Poder Judicial funcionan a pleno. ¿Tá? Funcionan normalmente. Ahora, en cambio, en el régimen autoritario, directamente no funcionan. Son clausurados. Tanto el Congreso y el Poder Judicial. El Congreso claramente es clausurado y el Poder Judicial funciona limitado, como dice ahí Coronel. Limitado por el gobierno autoritario, ¿no? Entonces lo único que le agrego es que no funciona. Al Congreso. Sindicatos, régimen democrático. Son libres. independientes. Son libres, funcionan normalmente. Y los otros. Y en el régimen autoritario, el sindicato directamente son disueltos. Son reprimidos, son disueltos. Impasible. ¿Impasibles? Es sinónimo de lo que dijeron.
¿Impasibles? De entrada el sitio en régimen autoritario no dijo nada, ¿no? ¿De qué? Sí, De pero entrada estaba el sitio antes, en régimen autoritario. estaba más. ¿Eh? Antes lo dijimos antes de Congreso. Perdón, impasible. Que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo. Ah, no sé, no es sinónimo. No. Entonces cambiamos de Julio me mintió. De hecho, te estoy leyendo la definición de Google. Google no. Miremos entonces a Cristina de este profesor. Bien, continuemos, por favor. Diversidad política. Acá se fomenta, se permite, perdón, en el régimen democrático se fomenta, se permite, existe. Coronel, no haga tanto ruido. Bien, gracias. En el régimen autoritario, Espera, si no me pedí. bien, exactamente. Típico de un régimen autoritario es la existencia de un solo partido o directamente la no existencia de partidos. ¿Perdón? Sí, lo que pasa, la existencia de un solo partido político es sinónimo, normalmente es sinónimo de la falta de democracia. Aunque puede haber situaciones en donde en realidad la democracia se expresa dentro de ese mismo partido político. Eso sí también puede llegar a pasar. Es decir, hay un solo partido político que existe, pero dentro de ese partido político se dan todas las diferencias de ideas. Y el que gana dentro de ese partido político es el que después se presenta como candidato a ese solo partido político. ¿Se entiende? Pero porque la elección ya se dio antes. A veces pasa eso en algunos países puntuales. Pero si existe un solo partido político, luz roja. Es la norma habitual, es lo que siempre pasa. Se aplica desde el día 1. Sí, sí, sí. A ver, se aplican desde el día 1 para quitar derechos a las personas. Yo puse, es utilizado para ejercer su autoridad sobre los derechos civiles y de esta manera inculcando una opresión a la que Perfecto. Perfecto. Espera un poco. Está bueno, ¿verdad?